Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Quiero aprovechar para saludar a nuestra hermana Nura desde Perú, que ha perdido a su mamá esta semana y que, bueno, ella está bastante triste. Estamos orando por ella, por su familia, para que Dios los bendiga y queremos que se fortalezca en el Señor para que pueda ser un testimonio firme en medio de su familia. Amén. Y bueno, también a un hermano John que nos ha escrito desde Toronto, Canadá. Es colombiano. Se ve que los colombianos están en todos lugares, ¿no? Aquí, sino también en todos lugares. Y allí desde Toronto él nos está siguiendo a través de las redes sociales. Y bueno, pues desde aquí le enviamos un saludo a él y a su esposa. Amén. Bien, vamos a seguir donde lo dejamos. Estamos estudiando 2 de Corintios, capítulo 8, y nos quedamos en los últimos versículos de este capítulo. El pastor Andrés estaba hablando de Tito, de su compañerismo, de su colaboración en el ministerio apostólico de Pablo, y yo quisiera hacerles una pregunta, porque el pastor Andrés estuvo hablando mucho de Tito, ¿verdad? Y de su ejemplo. ¿Significa eso que Tito era un ser especial? ¿Había algo que lo hacía diferente a nosotros? ¿Qué piensan? Quizás porque era alguien que tenía una unción especial, por eso él podía hacer las cosas que hacía, ¿o qué? ¿No? Entonces, ¿por qué Tito puede ser un buen ejemplo? ¿Por qué Tito era esa persona eficaz, esa persona dispuesta, esa persona, como decíamos, había una palabra que estuvimos... diligente, esa persona diligente, eficaz, esa persona que de verdad que bueno, es un testimonio a seguir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que había en él? Amor a Dios. Compromiso. O sea que si nosotros quisiéramos ser como Tito, ¿podríamos serlo? ¿Y qué necesitaríamos? Amor a Dios y compromiso, ¿verdad? No es que él fuera alguien, un ser celestial bajado del cielo. Era una persona como tú y como yo. Pero era una persona que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Había tomado una decisión en su vida: servir a Dios y servir a sus hermanos. Y esa decisión, ese compromiso, es lo que le hacía ser especial. Es lo que le hacía marcar la diferencia, ¿verdad? Él sabía quién era y sabía también la decisión a la que él había llegado, ¿no? Él sabía a qué quería dedicar su vida. La cuestión que nosotros nos tenemos que plantear es: ¿y nosotros? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Tenemos decidido dedicar nuestra vida? ¿Lo tenemos claro? ¿Qué me dicen? Sí, no, quizá, ser, no sé. ¿Les gustaría ser como él, sí o no? Séanme sinceros. ¿Les gustaría ser como él? Pero si sabemos que para ser como él lo que necesitamos es amar a Dios y comprometernos, ¿por qué no lo somos? ¿O sí lo somos? Bueno, algunos sí, otros no, unos más, otros menos, pero cada uno de nosotros tenemos que ponernos esas metas, ¿no? Amar a Dios por encima de todas las cosas y comprometernos, saber a qué queremos dedicar nuestra vida, ¿no? Porque eso es importante. Tenemos la oportunidad, tenemos un año por delante ahora, si es que el Señor no viene antes o si no nos llama a su presencia. Pero tenemos un año, estamos comenzando un año. ¿Qué te gustaría a ti hacer a lo largo de todo este año?
¿Te gustaría pasar sin penas ni gloria? ¿O te gustaría que los demás al hablar de ti dijeran, es como Tito, es una persona, ¿cómo era? Diligente, no me salía la palabra, diligente, es una persona diligente, se esfuerza por servir a Dios y por servir a los demás. ¿Te gustaría que te dijeran eso o no? Pues si queremos conseguir algo, la palabra de Dios es muy sencilla y muy clara. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Es decir, no conseguimos nada si primero no nos esforzamos. Hay que esforzarse por conseguir realmente lo que queremos. Así que, si no sabes a qué te quieres dedicar, vas a perder el tiempo y al final no vas a hacer nada. Será otro año más que pase y mirarás para detrás y dirás, ¿y qué he hecho yo en este año? He hecho algo de utilidad, he servido a Dios como quería, he sido eficaz, he sido diligente, he hecho la voluntad de Dios, he sido ejemplo para mis hermanos. ¿Estará Dios contento conmigo? Todos nos tendríamos que hacer ese tipo de cuestiones, de planteamientos, ¿no? Porque la vida es un regalo que Dios nos da y que tenemos que aprovecharlo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones y esas decisiones marcarán la diferencia. ¿O no? Depende de las decisiones que tomemos, ¿verdad? Hay quienes simplemente se dedican a vivir porque están vivos. Y les pregunta, ¿y tú qué haces en la vida? ¿Y cuáles son tus ilusiones? ¿Para qué vives? Y con ese gesto así, con ese encogimiento de hombro, responden a todo, ¿no? O sea, aman a quienes le aman, odian a quienes le odian y pasan sin pena ni gloria. Una vida vacía, sin sentido. Pero nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida totalmente diferente. Una vida de verdad, una vida apasionante. Que sea una verdadera aventura cada día. Tenemos esa oportunidad. A poco que nosotros amemos a Dios y nos comprometamos, Él se encarga de que nuestra vida merezca la pena. De que nuestra vida realmente tenga aliciente. De que disfrutemos cada día que vivamos. Y además vamos a poder ser ayuda a otros, porque les vamos a ser ejemplo. ¿No te gustaría? Hay que orar para que Dios nos permita eso. No hablo de imitar a Tito, ni siquiera hablo de imitar a Cristo. De lo que hablo es de invitarle a que Él viva en nosotros, que Cristo viva en nosotros. ¿Ok? Y eso es posible. ¿Sí o no? ¿Es posible que Cristo viva en ti, a través de ti? ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el secreto de eso? De esa declaración de Pablo. ¿Lo saben o no? Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Saben cuál es el secreto? ¿Por qué él consigue eso? Que Cristo viva en su vida a través de él. Que sus ojos puedan ser los ojos de Cristo, que sus manos puedan ser las del Señor, que Él pueda ir donde Cristo quiera ir. ¿Saben por qué consigue Él eso? ¿Saben cómo lo consigue? En la frase que hay anterior. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, se consigue cuando nosotros nos colgamos de la cruz con Cristo y nos quedamos ahí. Y dejamos que sea Él el que viva en nosotros. ¿Entienden la metáfora o no? Es decir, se trata de morir a nosotros mismos. Como decía Lucas 9:23. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Ese es el secreto. Si quieres que Cristo viva en ti y a través de ti, solamente debes menguar tú, como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O que yo mengüe para que Él pueda crecer en mi vida. Que Él se vea más que yo.
Esa es la cuestión, esa es la clave. Y podemos hacerlo. Solamente tenemos que tomar la decisión y encaminarnos hacia el objetivo. Nos corresponde vivir la vida sin Cristo es absurda, es sin sentido. Vivirla con Cristo es fantástico, pero dejar que Cristo la viva en nosotros todavía es mejor. Podemos hacerlo. Yo quiero llamar vuestra atención porque aquí en este versículo 23, cuando se estaba hablando de Tito, dice: en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Es decir, no solamente Cristo, no solamente Tito, sino que también los otros hermanos estaban siendo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y dice ahí, son mensajeros de las iglesias. Yo quiero llamar vuestra atención sobre esa palabra, la palabra mensajeros. ¿Saben que en el original griego la palabra que aparece ahí es apóstolos, que se traduce en muchos otros lugares como apóstoles? Es decir, dice, y en cuanto a nuestros hermanos son apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Ahora, ¿quiere decir esto que todos los colaboradores de Pablo eran apóstoles como él? ¿Quiere decir que entonces, además de los 12 apóstoles, había muchos más apóstoles? ¿Quiere decir que en el día de hoy sigue habiendo apóstoles? Bueno, esto es lo que algunos creen, ¿verdad? Y la respuesta correcta es sí y no. Y lo voy a aclarar en 2 puntos. La respuesta correcta es: ¿hay apóstoles todavía hoy en día? La respuesta es sí y no. Y voy a aclarar el tema. Primer punto. Teniendo en cuenta que la palabra apóstol se traduce de la palabra apóstol en griego. En griego lo que pasa es que no lleva acento, pero es la misma palabra. Apóstolos es apóstoles, ¿ok? Apóstol es apóstol, ¿vale? Apóstolo es apóstol. Dado que esa palabra lo que significa en el griego es mensajero, enviado, embajador, hay más significados por ahí, comisionado. Bueno, en ese sentido sí hay más apóstoles. Es decir, en ese sentido, en realidad, todos nosotros somos apóstoles, porque todos hemos sido enviados alguna vez, ¿verdad? Cuando tu mamá te mandaba a la tienda de al lado a comprar algo, tú eras un apóstol, eras un enviado, ¿sí o no? Eso es lo que significa la palabra apóstolos, que eres un mensajero. Si alguien te dice, oye, ve y dile, te está comisionando, te está enviando como mensajero, te está pidiendo que lo represente como embajador. Eso es un apóstol. En ese sentido hay muchos apóstoles. Ahora, en el sentido de apóstol como ministro, el ministerio apostólico, no hay apóstoles hoy. Y esto debe quedar claro. Estos mensajeros o enviados no formaban parte del ministerio apostólico. Eran colaboradores de Pablo y eran enviados por las iglesias sin duda, pero no como apóstol en el sentido específico del ministerio apostólico. Porque los apóstoles, o mejor dicho, el ministerio apostólico, lo tienen solamente 13 personas en toda la Biblia. 13 personas, no más. Sabemos que aparte de los 12 que el Señor Jesús llamó al principio, después llamó a Pablo para sustituir a Judas. No hay más apóstoles en la Biblia. Aunque a pesar de que hay otros pasajes como estos que les llaman apóstoles a otras personas, pero no en el sentido ministerial, sino en el sentido de mensajero. Aquí está bien traducida la palabra como mensajero. En otros pasajes, por ejemplo, en Hechos 14:14, se traduce como apóstoles, cuando debería estar traducida también como mensajero.
¿Ok? Y son esos pasajes los que algunos toman para agarrarse y decir, ve, había más apóstoles y hasta el día de hoy existen los apóstoles. Y no es verdad. No es verdad, porque los apóstoles fueron escogidos por Dios para establecer el fundamento sobre el cual la iglesia iba a estar edificada, ¿verdad? Y eso es un pasaje que todo el mundo debiera conocer, y yo aprovecho para los que nos ven a través de las redes sociales, porque en nuestro vídeo sobre apóstoles y profetas, lo han visto miles de personas y muchos responden, ¿no? Y responden con estos textos. Entonces yo quiero aclarar esto para que los que nos ven sepan para qué fueron nombrados los apóstoles. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 19 al 22. Efesios 2, del 19 al 22. ¿Lo tienen? Dice ahí la palabra del Señor. Yo quiero que presten atención, ¿vale? Porque es muy importante. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? Nosotros, la iglesia. ¿Ok? La iglesia. Miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios para establecer el fundamento de la iglesia. ¿Ok? Y este es el fundamento de la iglesia, la palabra que escribieron los profetas y los apóstoles. ¿Ok? Y Pablo dice en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, toda la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas para ser la morada de Dios en espíritu. De hecho, Dios habita no en templos hechos de manos de hombres, ¿verdad? Sino en la iglesia, que somos nosotros, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. También hay por ahí otros que han salido que ahora quieren que abandonemos los locales y nos reunamos solo por la casa. Porque dicen que los templos no son las paredes, sino nosotros. Pero eso ya lo sabemos. ¿Ok? Pero también la iglesia del primer siglo se reunía en el templo y se reunía en las casas y se reunían en locales grandes. Porque díganme ustedes, ¿dónde estaban aquellos 120 discípulos orando? En el aposento alto. Pero tenía que ser un local grande para que hubiera 120 personas, ¿no? Al menos un local como este, como mínimo. Pues, ¿qué más da donde nos reunamos? Tenemos claro que la iglesia no son las paredes, que los templos no son las paredes, que la iglesia somos nosotros y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Lo tenemos claro. Como tenemos claro también que no hay más apóstoles que los que Cristo llamó. Y Cristo solo llamó a 13 personas para ser apóstoles en el sentido ministerial de la palabra. De hecho, la Biblia termina en Apocalipsis 21:14, hablando de 12 apóstoles, porque sabemos que uno de los 13 le falló, ¿verdad? Pero sigue hablando de 12 apóstoles, al final de la Biblia. Por tanto, no se dice que Bernabé era apóstol, ni que los colaboradores de Pablo como Tito o Timoteo eran apóstoles. No, señor, no se cuentan. Ellos eran apóstoles en el sentido de que eran enviados, pero no eran apóstoles en el sentido ministerial. Apóstoles eran los 12, ¿ok? Como Judas traicionó al Señor, Cristo mismo le salió al encuentro a Pablo y lo llamó y ocupó el lugar de Judas. 12 apóstoles son los que dan nombre a los cimientos del muro de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:14. Por tanto, aclarar esto, ¿no? Que esos pasajes que les gustan a algunos citar, vean conmigo, por ejemplo, Hechos 14:14. Hechos 14:14. Dice ahí, perdón,
Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿ah? ¿Los apóstoles Bernabé y Pablo? Sí. Sencillamente cuando la palabra apóstoles aquí es mensajeros, enviados. Recuerdan que ya en el capítulo 13 se nos dice que el Espíritu Santo los apartó para la obra del ministerio a la que Él los había llamado. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. No podemos interpretar un texto fuera de su contexto. Cuando tenemos en cuenta el contexto, sabemos que aquí se les llama a Pablo y a Bernabé, se les llama apóstoles en el sentido de que eran enviados por la iglesia, no en el sentido ministerial. Aquí no se le está llamando apóstoles en el sentido ministerial, se le están llamando mensajeros de la iglesia. Pero son estos textos sacados de su contexto los que algunos utilizan para decir, ve, había más apóstoles, por tanto, hoy en día sigue habiendo apóstoles. No, señor. Solamente 12 apóstoles. Quizás el pasaje que más utilizan los defensores del ministerio apostólico en los días actuales es el de Efesios capítulo 4, versículo 11. Ustedes saben que ahí está escrito que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, etc. Entonces, hay algunos que afirman que esos 5 ministerios tienen que estar en la iglesia presente. Que si una congregación no tiene los 5 ministerios, entonces, o no está bajo la cobertura de un apóstol, no es iglesia de Cristo. Miren, es una chorrada, perdónenme la expresión, es una estupidez. No tenemos que estar bajo la cobertura de ningún apóstol. Tenemos que estar bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Y punto. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos a ese texto de Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí se nos dice algo muy interesante. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, etc. Constituyó. Cuando yo voy al original, en el original griego, la palabra constituyó es un verbo aoristo. Un verbo aoristo significa, en palabras sencillas, que está refiriéndose a algo pasado, a algo que ocurrió, a algo que se hizo una vez por todas. No es un texto que indique continuidad. Constituyó no es que siga constituyendo, sino que constituyó con un objetivo. Ya sabemos cuál era el objetivo, el poner los fundamentos de la iglesia. Y una vez que los fundamentos estaban puestos, ese ministerio apostólico dejó de tener sentido, como también el ministerio profético. Una vez que la revelación ya estaba escrita, ya no necesitamos nuevos profetas, porque no necesitamos nuevas revelaciones. Y es importante dejar esto bien claro, y que nosotros lo tengamos claro, y sepamos dar respuesta a quienes nos hablan y a quienes nos escriben con respecto a estos temas. Hay que estar preparado para dar razón de la fe que hay en nosotros. Buena pregunta. El hermano dice, bueno, ¿y esos apóstoles que se autodenominan apóstoles, de dónde salen? Como Guillermo Maldonado, bueno, todos estos, ¿no? Bueno, todo eso sale del movimiento por la renovación del ministerio apostólico y profético. Comienza con Peter Wagner, un pastor pentecostal americano que, bueno, él tuvo un sueño, tuvo una revelación, y la revelación es que él iba a ser apóstol de la iglesia y él iba a nombrar a otros apóstoles de la iglesia y empezó a dedicarse a hacer eso. Creo que hasta cobra por hacerlo, pero bueno, eso es otra cuestión. La cuestión es, todas esta gente que andan en ese movimiento por la renovación del ministerio apostólico y profético, andan escuchando voces, recibiendo nuevas revelaciones.
Curiosamente, si nosotros estudiamos la historia de la Iglesia y estudiamos la historia de las sectas, nos daremos cuenta de que todas las sectas y todos los grupos que se han apartado de la verdad, incluso las iglesias, que al principio eran iglesias y después se apartaron de la verdad, lo hicieron siguiendo nuevas revelaciones. Un ángel me apareció, el Señor me habló y me dijo... Mire, el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Si no coincide con esto, ¿para qué necesitamos nuevas revelaciones? No tiene sentido. Si son nuevas y contradicen la Biblia, no las queremos. ¿Ok? Y si no contradicen la Biblia, sino que dicen lo que la Biblia dice, tampoco las queremos. Porque ¿para qué nos sirve? Tenemos la Biblia. ¿Cierto o no? No necesitamos nuevos profetas, no necesitamos nuevos apóstoles, no necesitamos nuevas revelaciones. Necesitamos someternos en obediencia a lo que ya Dios ha revelado. Si la iglesia se sometiera a la palabra de Dios escrita, otro gallo cantaría. No habría la apostasía que hay, no habría la confusión tan enorme que hay. No habría tanta gente despistada sin saber si le están diciendo la verdad o la mentira, como hay hoy en día. Hay multitud de personas. Ahora, estos se autonombran a sí mismos o les piden a otro que los nombren. Y ellos se nombran unos a otros porque les gusta el aparentar, el ser, el orgullo, la prepotencia humana. Pero una cosa es servirse de Dios y otra es servir a Dios. Son cosas diferentes. Nosotros somos llamados a servir a Dios, no a servirnos de Él. Así que, resumiendo, una cosa es apóstol en el sentido de la palabra, del término que significa mensajero. Una cosa es ser apóstol en el sentido de que eres alguien enviado, y otra cosa es ser apóstol de Jesucristo, es decir, apóstol que pertenece al ministerio apostólico. Solo 13 personas en toda la historia de la iglesia han pertenecido al ministerio apostólico. Tenemos sus nombres en la Biblia y la Biblia nos dice que no hay más. Por tanto, Pablo dice, y al último de todos me apareció a mí, dice. Así que él es el último de todos los apóstoles. Por tanto, no hay más apóstoles. ¿Ok? Quería aclarar esto porque como aquí esta palabra dice y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias, es decir, son apóstoles de las iglesias. Mensajeros, en ese sentido, cuando ustedes vean la palabra apóstoles, por el contexto, porque esto es lo que pasa con el griego, que una misma palabra tiene varios sentidos. Entonces es el contexto lo que te da el verdadero sentido que tiene ahí, en ese contexto. Porque, repito, una misma palabra puede tener distintos sentidos. Por ejemplo, la palabra teos, en el griego significa Dios. ¿Ustedes saben que a Satanás se le llama teos? ¿Se le llama Dios en la Biblia? Se le llama el Dios de este siglo. No, se usa el mismo término que se le usa para definir a Dios. Ahora, nosotros sabemos que Pablo la está usando en un sentido figurado de la palabra. ¿Ok? El contexto nos hace ver que realmente se está refiriendo al diablo como quien domina al mundo, como quien gobierna este sistema de pecado que hay en el mundo, ¿verdad? Por eso le dice al Dios de este siglo. Pero sabemos que Satanás no es Dios. ¿Es verdad o no? Ahora, si yo me aferro a la letra, diríamos, Satanás es Dios. Lo dice la Biblia. Si yo me aferro a la letra, Bernabé es apóstol, porque lo dice la Biblia. Sí, pero en ese sentido, en ese contexto, lo que estaba diciendo es que Bernabé y Pablo fueron enviados. No que eran apóstoles en el sentido ministerial.
Pues lo mismo pasa con el griego al aplicarlo a la palabra teo y a otras muchas palabras. Hay que siempre tener en cuenta el contexto, porque un texto sin su contexto, ya sabemos lo que es. ¿Ok? Muy bien. Por tanto, hoy no existen más apóstoles, no existen más profetas, ni tampoco los necesitamos. No hay más posibilidades. Si alguno se hace llamar apóstol, que es lo que decía el hermano, vamos a leer un pasaje de las Escrituras, 2 de Corintios, que lo vamos a meditar un poco más adelante, pero que lo vamos a citar, porque ya que estamos hablando de este tema, lo tenemos aquí. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. ¿Por qué se hacen llamar esta gente, Guillermo Maldonado, Casluna, toda esta gente, por qué se hacen llamar apóstoles? Motesi, Benijín, todas estas gentes que son unos vividores de la fe. ¿Por qué? Aquí lo dice, aquí está la respuesta. Dice, porque, 2 Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y que se agarren a donde puedan, porque el fin de ellos será conforme a sus obras. Así que si han extendido el engaño, si se han aprovechado del pueblo de Dios, después van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Ya hay más de uno que está dando cuenta delante de Dios por haber hecho las burradas que estos están haciendo. Como por ejemplo Miles Monroe, que se mató en un vuelo en su avioneta, y dicen ahora sus discípulos que no, es que no se mató, sino que fue arrebatado al cielo. Por favor, qué estupidez más enorme. Es que la gente no es más tonta porque no se entrena. O sea, yo no lo puedo decir de otra manera. Pero es verdad, hay gente que prefiere creer la mentira. ¿Saben por qué? El Señor lo responde un poco más adelante en Tesalonicenses. Miren, lo dice clarito, clarito el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por eso la gente prefiere creer la mentira. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Es decir, cuando una persona no se complace en la verdad, no cree la verdad, cuando una persona se complace en la injusticia, son las cosas del directo. Cuando una persona no se complace en la verdad, sino que se complace en la injusticia, esa persona al final acaba engañada. Dios permite que esa persona sean engañadas porque no han querido creer la verdad. Y se lo merecen por no querer creer la verdad. Miren, ustedes saben perfectamente que las iglesias más grandes, más llenas, son las iglesias falsas. Ustedes lo saben. Que las iglesias más pequeñas, las iglesias que más les cuesta, son justamente aquellas que predican y enseñan la verdad. Eso es así. La gente prefiere la mentira que la verdad. La gente prefiere el camino ancho que el estrecho. Eso es así. Vamos a seguir adelante. Así pues, como decía, una cosa es ser mensajero y otra diferente es ser llamado por Cristo a ser apóstol.
Siguiendo con el pasaje de Segunda de Corintios, hablando de estos mensajeros, embajadores o representantes, fueron enviados por las iglesias justamente para recibir y llevar las ofrendas a los santos de Jerusalén. Y estos hermanos, como Tito, también debían de ser de buen testimonio, debían ser personas de confianza, de fiar, no solo de las iglesias, sino también del apóstol Pablo. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes a la luz de este pasaje es: ¿ustedes son personas de confianza? ¿Son personas de fiar o no? No porque les enviemos con una ofrenda para llegar a alguien, que estoy seguro de que sí, que la llevarían y no sustraerían del dinero, ni mucho menos. Lo sé, pero me refiero en términos generales. ¿Son ustedes gente de confianza? ¿Son gentes de fiar? En las cuestiones de Dios, ¿eres un buen representante de Cristo? ¿Podríamos enviarte a algún lugar en la confianza de que vas a ser un buen embajador de Cristo? ¿Una buena embajadora de Cristo? ¿Que vas a dar un buen testimonio? ¿Que vas a servir al Señor? ¿Recuerdan que ya hablamos de esto de los embajadores cuando estábamos meditando en 2 de Corintios 5:20? Lo hablamos. La importancia, ¿no?, de representar dignamente al Cordero de Dios, ¿no? ¿Qué clase de mensajero serías tú? ¿Qué clase de mensajera? ¿Qué clase de mensaje transmitirías? O más bien, ¿qué clase de mensaje transmites con tu modo y tu estilo de vida? Porque la palabra no es solamente para combatir el error. La palabra es también para expresar la verdad. Es para exponer la voluntad de Dios para nuestras vidas. No solo para los demás, sino también para nosotros. Y la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros seamos buenos embajadores de Cristo. Que podamos representarles con dignidad. Que podamos ser buenos mensajeros del Señor. Que cumplamos con nuestra misión. Porque tenemos una misión que cumplir. Yo quiero llamar vuestra atención sobre las últimas palabras del versículo 23 cuando dice: son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Fantástico, ¿no? No solo eran mensajeros de las iglesias, sino que también glorificaban a Cristo en su vida. Siempre que tengamos delante a alguien que afirme ser un mensajero o un apóstol de Cristo, debemos analizar si de verdad glorifica a Cristo o si se glorifica a sí mismo. Fíjate qué prueba más sencillita, ¿no? Cuando tú le aplicas esa prueba, por ejemplo, a Guillermo Maldonado sale trasquilado, porque no glorifica a Cristo, se glorifica a sí mismo. Fíjate qué forma más sencilla de detectar quién es un verdadero mensajero y quién es un falso mensajero. Quien se glorifica a sí mismo profana el bendito nombre de Jesús. Mientras que el que lo santifica, lo glorifica, ese realmente lo santifica. Pablo escribió estas palabras para resaltar la confianza plena que debían tener en ellos. Me refiero, los corintios debían confiar en estos hermanos que él enviaba. Eran personas de fiar, gentes transformadas por el Señor. ¿Se podría decir eso mismo de ti? Has sido transformada por el Señor. Has sido transformado por Cristo. ¿Qué serio se me ponen? Uy, uy, uy. ¿No estás seguro o segura de que puedan decir de ti eso? Ya no es quien era. Ha cambiado. Es otra persona diferente. Desde que está en esa iglesia, le han comido el coco. A veces dicen eso,
Pero en realidad, traducido, quiere decir, es una persona diferente. Es una lástima porque se me ha ido el tiempo y esto era la introducción, Dios. Perdón. Yo iba a empezar en el versículo 24, pero porque el pastor Andrés ya habló del 23, pero bueno, lo dejo para la próxima semana si Dios quiere. Es que a mí se me va el santo al cielo, como dicen los católicos, ¿no? Se me va el santo al cielo. No, quiero decir que es una bendición poder meditar en la palabra. Y si amamos a Dios, y debemos amarle si queremos ser buenos mensajeros de Él, si amamos a Dios y nos comprometemos con Él, créanme que la vida va a ser diferente. La vida va a ser distinta. Sí o sí. Va a ser distinta. Vamos a tener más lucha, ¿eh? Ojo, se lo advierto. Yo no soy un falso predicador que te va a decir, cree en Cristo y tu vida va a ser un camino de rosa. Porque eso es mentira. Eso es un evangelio diferente al que tenemos en la Biblia. No, yo te voy a decir la verdad. Cree en Cristo y tendrás más problemas. Porque vas a tener los mismos que tenías antes, más los que se suman ahora por creer en Cristo. Y la gente te va a dar la espalda, te va a criticar, en fin. Pero lo bueno, entonces, alguno podría pensar, bueno, ¿y entonces qué tiene de bueno creer en Cristo? Pues lo bueno que tiene creer en Cristo es que por muchos problemas que tengamos, sabemos que no estamos solos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Por tanto, merece la pena, aún teniendo más problemas, merece la pena creer en Cristo que no creer en Él. Porque vivimos nuestra vida mucho más plenamente. La disfrutamos mucho más que los que no tienen a Cristo. Ellos nos miran como bichos raros. Pero mira, estos ni se emborrachan, ni se drogan, ni se van con mujeres. Pero qué clase de vida más aburrida. Y ellos no saben que nosotros disfrutamos mucho más de la vida que ellos. Porque no hace falta emborracharse para disfrutar con los amigos de una buena reunión. No hace falta drogarse para disfrutar de la vida. A veces basta con respirar hondo y decir qué bueno es el Señor. Y te metes un chute de adrenalina que te pone fantástico. ¿Verdad? Claro, no necesitamos droga. Tenemos a Cristo. La cristomicina es mejor que la cocaína. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Estamos en este mundo con un propósito. Tenemos que brillar. Así que oremos al Señor para que Él nos ayude. Amén. A hacerlo. Que podamos marcar la diferencia. Que podamos ser ejemplo para otras personas. Que podamos decirle sí a Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra que nos anima a seguirle fielmente. Amén. Alguien con voz poderosa que nos dirija en oración, por favor, dando gracias al Señor. Gracias por estos jóvenes, Señor, que están aquí registrados en tu palabra, que son ejemplo para nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a nosotros también tener un compromiso, a tener amor por tu palabra. Padre, ayúdanos en este 2017, Señor, a marcar la diferencia. Amén. A hablar de tus cosas, por Dios, que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, porque es verdad que te necesitamos. Sí, Señor. Que tú nos des la fuerza que necesitamos para poner tu palabra por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y que aprovechemos, Señor, las oportunidades que tú nos brindas, Señor, para testificar, Señor. Sí, Señor. Ahora que vamos a nuestros hogares, te rogamos que tú nos lleves con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.